Con Dios, el día viernes se casó mi hija y bueno, ustedes saben lo que es cuando una hija se casa, ¿no? A uno le saltan un montón de situaciones cuando los hijos empiezan a ir de la casa. Ya solo nos queda la bebé, ¿verdad? Ya la última, ya los otros dos ya están, así es que mi hija comienza esa nueva etapa del matrimonio. Espero que Dios me la bendiga y que les dé mucha prosperidad y puedan salir adelante. Los matrimonios son una aventura, ¿no? Amén. Es un viaje y espero en el Señor pues que duren mucho y como deberían de ser los matrimonios para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Así es que agradezco eso, hermanos, siento alegría por eso. Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro a la iglesia y estamos viendo que Pedro estaba tratando de consolar a los hermanos. ¿Y consolarlos en qué? Consolarlos en una situación terrible cuando inició el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? Prácticamente era una religión nueva. Los romanos y todas las demás culturas tenían religiones politeístas. El cristianismo era la única que era monoteísta, en donde se creía en un solo Dios. Aún siguen religiones con vestigios de creyendo en un Dios para cada cosa. Pero en el cristianismo tenemos un Dios para todo. Amén. Él es el todopoderoso, es el único y no hay otro más. Entonces, era un reto. Pero no solo eso, el reto en el que ellos vivían es que fueron perseguidos. No es tan fácil como hoy tú crees en el Señor y la gente, pues hasta los cristianos en algunos años tenían buena reputación. Ahora ya tienen mala reputación porque hasta los políticos se dicen ser cristianos y entonces han contaminado como se ha contaminado todo. En esa época era igual, pero con la diferencia que los imperios permitían perseguir, matar a los creyentes. Y en este caso, los creyentes a los que el apóstol Pedro les está escribiendo no eran creyentes que estaban siendo perseguidos primero por sus propios hermanos, es decir, por los judíos. Y segundo, por el imperio romano. Ahora, los judíos por no hacer lo que ellos hacían y los romanos por no hacer lo que ellos hacían. Entonces era una religión extraña, por decir religión, aunque el cristianismo no es una religión. Entonces era una religión extraña. Adoraban a un solo Dios y corrían peligro político porque si no reconocían al emperador como representante de Dios en la tierra, era un problema. Él se veía amenazado. Entonces podía haber una revuelta en cuanto a los cristianos adoraban solo a Dios y no a emperadores. Lamentablemente, todo esto es el contexto en donde la carta que Pedro está escribiendo lleva la intención de decirle: hermanos, no tiren la toalla. Hermanos, deben de fortalecerse con la esperanza que tenemos. Hermanos, deben de andar conforme a Dios dice, para que cuando hablen mal de ustedes, pues se equivoquen. Hermanos, hacia adelante, no tiren la toalla. Estamos en sufrimiento, pero no tiren la toalla porque tenemos una gran esperanza. Y eso es lo que el apóstol Pedro está tratando de decirle a estos hermanos en estas circunstancias. No es una iglesia como esta, aunque ahora hay persecución. Ya explicaré de qué modo, pero en este tiempo era de perder la vida física. Y un gobierno estaba de acuerdo con eso. Con ese contexto entramos al capítulo número 4, verso número 1, y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Una de las primeras mentiras que los falsos maestros y pastores irresponsables predican es que usted va a parar de sufrir cuando venga al Evangelio, cuando se convierta. Es una de las grandes mentiras. El apóstol Pedro comienza derrumbando eso en el capítulo número 4, verso número 1, parte primera, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora, ¿por qué tenía que padecer Cristo? Alguna gente cree que nosotros padecemos por pecado.
Algunos creen que padecemos por fruto del pecado, o que las enfermedades y todo eso son fruto de esta situación. Y es cierto en cierta medida, pero no es cierto que un hermano esté enfermo siempre porque está pecando. Cristo no pecó y sufrió en carne. Pedro está diciendo que Cristo sufrió en carne, pero él no merecía sufrir. ¿Por qué iba a sufrir? ¿Cuál era el pecado que él tenía? Pero Pedro introduce la idea aquí, porque a veces, hermanos, nos equivocamos. Muchas veces nosotros creemos que porque la gente peca y peca es que va a sufrir los creyentes. Pero no quiero confundirlo con esta idea. Es cierto en alguna medida, pero en el caso de los creyentes, bueno, déjenmelo explicarlo de esta manera. En la galería de la fe, vemos que por fe, y empieza una galería donde dice que fueron azotados, fueron mutilados, cortados, macheteados, crucificados, y esa gente eran siervos de Dios. Los apóstoles, hermanos, fueron siervos de Dios, pero los apóstoles no tuvieron riqueza, los apóstoles sufrieron martirio. Entonces Pedro está diciendo, a manera de consuelo, ustedes deben de seguir el ejemplo de nuestro Señor que sufrió. Él siendo inocente sufrió, pero ¿por qué sufrió en la carne? Por nuestros pecados. Él no sufría por los pecados de Él, sufrió por nuestros pecados. Esa es la diferencia. Él cargaba con todo eso. Entonces él introduce en este capítulo 4, está diciéndoles que el sufrimiento va a ser parte del cristianismo. Es mentira que no vamos a sufrir. La diferencia es que vamos a sufrir con una esperanza maravillosa, que tenemos un lugar que Dios nos ha preparado. Amén. Y dice que los sufrimientos presentes no son nada comparados con la gloria del futuro. Amén. Nosotros tenemos una promesa para el futuro. Ahora vamos a sufrir. Hermano, pero yo no sufro. Gloria a Dios. Tenés gracia sobre gracia. Es decir, que además que el Señor te salvó, si no estás sufriendo, dale gloria a Dios. Es por eso que damos gracias al Señor. Porque hay hermanos que, no por ser infieles, que están arrastrando enfermedades, que están arrastrando problemas. Pero Pedro les dice, ánimo, hermano, no tire la toalla. Y ya explicó en el verso 1, 2 y 3 las causas por las cuales no deberíamos de tirar la toalla. Pero hoy en el 4 dice, pongo como ejemplo al Mesías, y él sufrió en carne. Entonces dice, vosotros también, amados del mismo pensamiento, armados del mismo pensamiento, ¿de qué? De que vamos a sufrir como Cristo sufrió. Con la diferencia, hermano, que nosotros sí pecamos y sí sufrimos a veces por consecuencia del pecado. Estoy hablando de un pecado particular. Nosotros llevamos una naturaleza pecaminosa, pero Pedro dice, ustedes deben de ver el ejemplo de nuestro Salvador, fortalecerse, armarse de ese mismo pensamiento y que vamos a sufrir. Y termina cerrando el verso 1 diciendo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este es otro problema que se enseña en los púlpitos mal. Que cuando ya somos creyentes no vamos a pecar. Y tenemos problemas con ese pensamiento. Y vuelven a los creyentes hipócritas. Y hay personas que hacen hasta uniformes, hasta se visten de blanco, se ponen cosas para demostrar santidad, renuncian a los desodorantes, a bañarse, renuncian a un montón de cosas. Todo eso es físico. El Señor dijo una vez, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces no es la ropa la que me va a santificar, hermanos. La iglesia la podríamos uniformar, pero seríamos hipócritas si les enseñamos que no van a pecar. Son pecadores, pero son pecadores perdonados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Amén? Es eso. No me voy a engañar. Ahora, no debo de vivir en el pecado. Y ese es otro asunto. Pero quiero quedarme en este momento hasta acá. Porque dice una frase al final, en la parte final del verso, que podría malinterpretarse cuando dice, pues quien ha padecido en la carne terminó
con el pecado. Hermano, cuando nosotros padecemos en la carne, estamos renunciando al pecado. Pedro está diciendo, cada vez que tú padeces, que pasas por alto una ofensa, que tú estás padeciendo en la carne, entonces estás terminando con el pecado. Déjame ilustrártelo de esta manera. Hermano, cuando yo me divorcio de mi esposa, yo puedo decir esta misma frase, pero de una forma diferente, decir, he terminado con mi esposa. Porque yo me divorcié de mi esposa, Mi esposa ya no tiene poder sobre mí. Bueno, aunque algunos se divorcian y la esposa lo siguen mandando. O siguen teniendo una relación. Pero cuando tú te divorcias, esa ex esposa ya no tiene poder sobre ti. Cuando nosotros padecemos en la carne y renunciamos a los placeres de la carne, estamos terminando con el pecado. Ya no le estamos dando poder al pecado. Desde que nosotros fuimos salvos y el Espíritu Santo está en nosotros, el poder del pecado fue eliminado en nosotros. Pero nosotros tenemos libre albedrío como para obedecer al pecado o obedecer a Dios. Pero ya soy libre, ya no soy esclavo del pecado porque no estoy casado con el pecado. Me divorcié. Y es la idea que Pedro está introduciendo acá. Ustedes ya se divorciaron, ya están, dice él, la carne terminó con el pecado cuando yo renuncio a la carne. Cuando yo renuncio a la lujuria, cuando yo renuncio a la mentira, cuando yo renuncio al orgullo, he terminado mi relación con el pecado. Los creyentes ya no están animados a pecar. Los creyentes están animados a obedecer al Señor. Es lo que Pedro está diciendo. Ustedes están animados a obedecer al Señor. Ustedes terminaron ese amorío con el pecado. Pero tampoco voy a decir que no vamos a pecar. Porque sería engañarnos a nosotros. En 1 Juan, dice en los versos 8, 9 y 10, si decimos que no tenemos pecado, entonces nadie, siendo sincero, ningún ser sobre la tierra está sin pecado. Ninguno, tenga los títulos que tenga, de santidad o de lo que tú quieras, pertenezca a la iglesia que quiera, ningún ser sobre la tierra es digno por su conducta de ser salvo. Todos han sido salvos por la gracia de Dios. Amén. Ninguno es digno. Y ninguno será digno en este cuerpo. Por lo tanto, no es esa la idea que Pedro está introduciendo. Dejemos eso en mente porque explicaremos más adelante a qué está refiriendo Pedro. Verso número 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, y aquí va explicándonos ya Pedro a lo que se refiere. Para no vivir el tiempo, ¿después de qué? Después de haber creído en Cristo, nos queda, algunos que creyeron ya viejos, les queda poco en la carne. Algunos que creyeron jóvenes, pues tienen toda una vida por delante. Pero la recomendación que Pedro le estaba haciendo en el contexto de estos hermanos que andaban huyendo y estaban siendo perseguidos, dice, después de que ustedes han creído en Cristo, dice, ahora ya no vivan ese tiempo que les resta en la carne. A esto es que le está refiriendo Pedro. Ya nosotros no debemos estar interesados en el pecado, sino que debemos de vivificar el Espíritu Santo. Debemos de crecer en el Espíritu Santo. Es lo que Pedro está diciendo acá. Yo creo en Cristo y ahora voy para adelante. Pero ¿qué pasa? Hay gente que cree en Cristo, no se bautiza, no toma la cena, no sirve. Esa persona sigue viviendo ¿en qué? ¿Estará viviendo en el Espíritu? ¿Será el Espíritu Santo que le dice eso? ¿Será el Espíritu Santo? Yo siempre puse este ejemplo. Y aquí están las mujeres que no me van a dejar mentir. ¿Qué mujer en su sano juicio va a llegar un hombre y dice que la adora y que la ama, pero que van a vivir así sin casarse? ¿Qué le diría usted a su hija? Fíjese que aquí anda este muchacho y que quiere vivir conmigo pero no casarse.
pero dije que me ama locamente. ¿Qué mujer creería eso? ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Casémonos? No, casar. Y ya lo decía el pastor, alguien que no se quiere casar es porque tiene un ojo en esta mujer y un ojo vigilando otra. Y no me caso porque si me comprometo aquí ya la riego, no me puedo comprometer allá, ¿no es cierto? Pero esta me sirve para pasar el chaparrón. Entonces algunos con Dios quieren jugar de la misma manera. Quieren venir al Señor y quieren la salvación, pero no quieren un compromiso con Él. No quieren bautizarse, no quieren tomar la cena, no quieren servir, pero quieren la salvación, porque tienen un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. ¿Se puede eso, hermanos? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de eso? Por cuanto fuisteis tibios. Ay, es que ese pecadito que tengo está sabroso, no lo quiero dejar. Pero también tengo miedo de irme al infierno. Así que los domingos voy a la iglesia y los otros días al pecadito. Y hay gente que vive de esa manera, engañándose ellos mismos, jugando a la iglesia y creando su propia iglesia. No lo que la palabra dice, sino lo que ellos creen que dice. Y eso no lo dice. Entonces, la recomendación en este sufrimiento de Pedro, en el contexto que está, les dice: ustedes de ahora en adelante traten de no vivir para la carne, sino vivir para Dios, aún en estas circunstancias que estamos. Sigamos en el verso número 2. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Estamos en el sufrimiento, pero aún estando sufriendo, debemos de ser fieles al Señor y vivir para el Señor. Amén. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ya no deben de vivir en la carne, pero quiera vivir en la carne en ese entonces, ya no lo dirá Pedro. Pero la recomendación que le está dando a estos hermanos es: no deben de vivir en esas concupiscencias. No deben de vivir en esas concupiscencias. El creyente, hermano, sigue siendo un pecador, pero no vive en el pecado. Son dos cosas diferentes. Voy a dejar bien claro esto. No nos vamos a engañar ni vamos a ser hipócritas, hermano. Soy un santísimo, ando 21 días de ayuno. Bueno, hay unos groseros que hasta más le ganaron al Señor, no sé cuántos días de ayuno, 40, 50 días, dicen que hasta le ganaron. Y entonces, y hay algunos que le llaman su santidad. ¿Cuál es su santidad? ¿Quién es el único santo? Él es el único santo. Ningún ser humano, ya dije, sobre la faz de la tierra puede ser digno de ser salvo sin ver por la sangre de Cristo. Todos son pecadores. Todos son pecadores. Primera Juan 1, 8, 9 y 10 dice claro: si alguno dice que no tiene pecado, hay una sentencia ahí. Si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué dice él? ¿Qué pasa? Es mentiroso. Es mentiroso. ¿Los pastores son pecadores? ¿Los maestros que enseñamos Biblia somos pecadores? ¿Los diáconos somos pecadores? ¿Las del Santísimo son pecadores? ¿Los caballeros del no sé qué son pecadores? Su santidad es pecador. Todos somos pecadores. Y en el catecismo lo dice. Y somos salvos por gracia. Por gracia. No hay ninguno digno. Entonces pero entonces Pedro, ¿por qué está? Aquí viene la situación. El hecho que somos pecadores, pero no vivimos en el pecado. Los que hemos nacido de nuevo no debemos de vivir en el pecado. Una hermana se echó una mentirita así, doble rodilla, pídele perdón al Señor y diga la verdad. Amén. Amén. Un varón tiene, además de su esposa, 3 mujeres, pues déjela, hermano. Confiésela al Señor, doble rodilla y déjela. Una hermana de vergüenza, fía y no paga, pague. Doble rodillas y trabaja. Trabaja. Una hermana es calumniadora, pues corrija las calumnias que ha hecho. Corrija las calumnias que ha hecho. Una hermana es pendenciera, pues vaya y pida perdón. Yo admiro en algunas iglesias esto, hermano.
y admiro las conversiones de verdad de algunos y algunos porque los vean. Pero yo conozco una persona que el día que se convirtió, ese día fue de casa en casa a pedir perdón a la gente que había ofendido. En algunas iglesias la gente se convierte y sigue dependenciando y tiene enemigos y sigue queriendo alabar a Dios. ¿Se podrá hacer eso? ¿Vamos a vivir en el pecado? No que me eché el pecado, sí, me echaste el pecado, pero no puedes vivir en el pecado. Un cristiano no puede vivir en el pecado. Y Pedro le está diciendo aquí que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros seamos enemigos entre nosotros? ¿Será la voluntad de Dios que usted ande robando? ¿Será la voluntad de Dios que usted ande mintiendo? ¿Que usted ande codiciando? ¿Será la voluntad de Dios que usted sea indiferente con Él? ¿Será la voluntad de Dios que usted diga que cree en Él y no se bautiza, no toma la cena y no sirve? ¿Será la voluntad de Dios esa? No lo ofenda, hermano. No es a nosotros que nos ofende, está ofendiendo a Dios. Como hacer el ridículo a una señorita que yo le diga que la amo y que quiera vivir con ella sin casarme y le diga que la amo. No, la estoy usando, pero no la amo. Eso es ridículo. Entonces el mismo ridículo hace usted cuando viene a los pies de Cristo y dice que cree en el Señor, pero no se bautiza, no toma la cena y no sirve. No juegue. Usted no está convertido. El ejemplo del eunuco inmediatamente que creyó, que dijo, no, allá hay agua que impide que me bauticen. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Cuando usted cree, usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo impulsa ¿a qué? A hacerla, a crecer en su vida espiritual cada vez más, no ir para atrás. Aquí hay unos que podemos decir que hemos creído en el Señor y nos quedamos aquí. ¿A dónde han visto que alguien que nace, hermano, se queda de un mes todo el tiempo? ¿A dónde estará ese bebé? Que nace y se queda. Porque venir a Cristo es nacer de nuevo, ¿ven? Pero después debemos de crecer. Y ese crecimiento espiritual es a través de la enseñanza, es a través de la edificación de la palabra, pero de una palabra suelta, de la palabra de Dios. Aquí está Pedro hablando de una palabra de Dios a esta iglesia en ese contexto y estamos aplicando aquello que se nos aplica a nosotros, ¿no? Valga la redundancia. Entonces Pedro dice, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿vivo yo conforme a la voluntad de Dios? Puedo preguntarme. ¿Vivo yo conforme a la voluntad de Dios? Y inmediatamente en mi mente el Espíritu Santo te dice, esto estás haciendo. Ahorita en la iglesia, a lo más que yo digo, vivo yo de acuerdo a la voluntad de Dios, te viene todo lo malo que estás haciendo. ¿No es cierto? Y el Espíritu Santo te dice, eso no está bien. Y estás en eso, y vives en eso. Pero eso no es nada. La iglesia de este momento, además de tener ese problema espiritual, estaban siendo perseguidos para ser matados. Nosotros por lo menos cargámoslo con esto, ¿no? No cargamos con que el alcalde le agrada que nos maten o que además no. Estamos cargando solo con esto. Pero veamos qué más nos enseña Dios a través del apóstol Pedro. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es que yo pongo el arbolito porque los demás lo ponen. Es que yo celebro la Navidad porque mi comadre la celebra. Es que yo, o sea, lo empujan los demás. Pero aquí Pedro dice, basta, basta ya, hermano. Hay hermanos que hasta los 15 años celebran. O sea, mundano completo. Y casi se arrastran al pastor. Celebremos unos 15 años aquí, hermano. Celebremos el Halloween cristiano. Celebremos, hermano. Celebremos el fútbol, hermano. Celebremos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué dice el verso 4, del verso 3? Basta ya, basta ya, basta. Si usted quiere ser mundano, váyase para el mundo. Aquí dice basta ya. Basta ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El problema es que la gente quería que los cristianos no fueran diferentes, que fueran como ellos eran. Si antes iban a la chupa, bueno, no, aquí lo va a decir.
No me voy a adelantar, aquí lo va a decir. Veamos qué dice acá. Dice, haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, y aquí viene, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables. ¡Wow! Así vivían los gentiles de ese tiempo, así vivían. Entonces querían que los creyentes participaran de eso. Y estas orgías, hermanos, eran a los dioses de ellos. Había prostitutas santas. Había prostitutas santas para adorar, Artemisa para adorar. ¿Y cómo no me va a gustar ir a la feria? ¿A quién no le gusta ir a la feria? Ay, la carne le brinca. En la feria hay de todo. Pero en la feria de en este contexto, estaban todas las niñas ahí. Bueno, niñas en el alrededor, no prostitutas. Estaban todas las niñas galanas de todos los colores y sabores. Entremos a adorar al Dios. Y ya, vámonos, ¿cuántas? Yo les voy a adorar con ganas, me voy a echar las 3. Y les pagaban a las prostitutas, santas. Y esa era la forma de adorar. Usted, no, en este contexto usted no lo puede comprender, pero en ese tiempo así era. Y aquí lo dice, abominables idolatrías, orgías. ¿Qué es una orgía, hermano? Googleela, si no sabe qué es una orgía, googleela, ¿qué es una orgía? Es una revolcadera, pero con todo, hermano. Esa es una orgía. Y así vivían. Ahora, los cristianos debemos de vivir así. ¿Qué le está diciendo Pedro? Basta ya. Debemos de vivir como le agrada a Dios. Entonces, cada hermano va con su batalla, cada hermano tiene su propia. Yo no voy a criticar al uno ni al otro porque yo tengo mi propia carga. Yo llevo mi propia chimbomba, tal vez más grande que la tuya. Y yo, Dios mío, quítame esto, Dios mío, y ahí va el Señor quitándome una cosa poco. Y hay otros hermanos que llevan menos peso. No solo vamos a criticar a los hermanos que tienen pecados sexuales, si es que los pecados no son los sexuales. Miren lo que menciona aquí. Aquí menciona de todo. Menciona los borrachos. ¿Es pecado emborracharse? Sí, es pecado emborracharse. ¿Es pecado calumniar? Es pecado calumniar. ¿Es pecado decir mentira? Es pecado decir mentira. ¿Es pecado desear lo que tiene otro? Es pecado desear lo que tiene otro. ¿Es pecado el enojo? ¿Es pecado la soberbia? ¿Es pecado el orgullo? ¿Es pecado la prepotencia? ¿Es pecado las malas palabras? Miren cuánto hay. Ustedes pueden decir, no, yo no tengo otra mujer, sí, pero tiene otro poco de pecado. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuál era el problema por el cual estaban siendo rechazados los creyentes? Por no compartir la feria, por no compartir la fiesta, por no compartir las orgías, por no compartir todo eso que hacían los demás. Por eso es que los creyentes estaban siendo tildados. Entonces, ¿estos creyentes estaban viviendo conforme a Dios les gustaba? Amén. Claro que sí. Estaban marcando la diferencia. Cuando usted lo pone el árbol de Navidad, la primera pregunta de alguien que entra a su casa es: ¿y por qué no está el árbol? Gloria a Dios. Testimonio. Amén. Y le predica el evangelio a usted. Amén. Y le predica el evangelio. Mira la hermana, que árbol más grande, todo palentilado. Y mira, todos los arbolitos tienen iluminados. Será casa de creyentes, cuando usted va por la calle va viendo a este creyente. Y él va viendo. Hay testimonio, ¿no? Hay testimonio, ¿no? El lucerillo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos comportamos? Debemos comportarnos diferente. Bueno, sigue aconsejándonos Pedro. Sigue con, ay, pero a los niños les gustan las luces. ¿Y por qué no le ha explicado a los niños? ¿O por qué no lo trae a la iglesia? A mí no me importa que el pastor no quiera, no le guste al Señor, yo la voy a poner. ¿Estás jugando a tu iglesia, hermano? ¿Estás jugando a tu iglesia? ¿Para qué venís a oír palabra de Dios y vos tenés tu propia Biblia?
Usted, hermano, si en algo cree que nos equivocamos, usted no puede cuestionar y al salir de aquí, quiero hacerle una pregunta, esto y esto, muéstremelo bíblicamente, gloria a Dios. Pero no puede decir, no importa que digan eso, si no es palabra de Dios y me estoy equivocando, nos estamos equivocando, corríjanos, hermano, con el Espíritu Santo, corríjanos. Pero si estamos diciendo la palabra de Dios, corríjate, que es diferente, corríjate. Pero si nos estamos equivocando, entonces no. Y esto nos pasa a todos, entonces debemos de aprender. Verso 4, dice que esto al final nos ultrajan, ¿por qué? Porque no van. Qué vergonzoso es que todos los creyentes el día, vamos a predicar tal día porque tal día los creyentes van igual que va todo el mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, para que vayan igual que todo el mundo, entonces hagamos como todo el mundo. Mi casa y yo, nosotros no nos adaptamos al mundo, el mundo debe de adaptarse a nosotros. Así debe ser. ¿Es malo ir a bañar al mar? No, no es malo. Pero ¿cuántos fines de semana hay para ir a bañar al mar? ¿Cuántos días? ¿Es malo poner una flor en una tumba? No. Pero porque el día final, el día que va todo el mundo. ¿Acaso todos los días puede poner? Aquí los hermanos estaban marcando la diferencia y por eso eran odiados. Y algunos de la iglesia me pueden odiar por hablar de estas cosas porque son mundanos. Pero la verdad que aquí los odiaban porque ellos no iban corriendo junto con los mundanos. Eso es lo que pasa. Y Pedro le pone un poco más serio, verso 5. Le pone un poco más serio. Pero ellos darán cuenta al que está. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos. ¡Wow! Pedro dice, bueno, déjenlo. Los están ultrajando, se burlan de ustedes, se enojan con ustedes, déjenlo. Porque ellos darán cuenta a quién, al que está preparado para juzgar a quién, a los vivos y a los muertos. Y aquí este verso, Pedro en este capítulo 3 y 4, que son donde están los versos un poco muy oscuros, pero que podemos entender. Para interpretar la Biblia, hermano, existe la hermenéutica. La hermenéutica da las reglas de cómo se debe interpretar la Biblia, y está la homilética también. La hermenéutica dice que cada vez que vayamos a interpretar un pasaje oscuro, lo hagamos a la luz de los pasajes más claros. ¿Ok? Entonces entendemos que los muertos no se les predica el Evangelio y que los muertos ya están juzgados. Amén. Hay pasajes más claros que nos dicen eso. Entonces cuando Pedro está diciendo aquí, pero ellos darán cuenta, ¿quiénes darán cuenta? Los que nos ultrajan, los que son mundanos, los que son impíos, darán cuenta, dice, al que está preparado. ¿Quién es el que está preparado? Dios, que va a juzgar, dice, preparado, para juzgar a los vivos. ¿Y por qué? Hermano pastor repite que a veces que dice que algunos dicen este adagio o este proverbio, muerto el perro, muerto la rabia. No, señor. Se acabó la rabia. Aquí no. Aquí dice que el Señor va a juzgar. Pero ese ya se murió aquí. Y porque había una interpretación que los hermanos estaban afligidos porque creían que el que muriera antes que Cristo viniera no iba a ir al cielo. Había una preocupación por eso. Y también, por contrario censo, se podía creer que el que muriera antes que Cristo viniera, pues hasta ahí llegaba todo. Pero este verso aclara, y este verso dice que van a ser juzgados los vivos y los muertos. O sea que con la muerte no termina todo. Pero ¿y cómo van a ser juzgados los muertos? Porque algunos dicen los muertos nada saben. ¿Cómo van a ser juzgados los muertos? ¿Cómo van a dar cuenta a los muertos? Claro que van a dar cuenta a los muertos, porque todos serán juzgados. ¿Todos van a resucitar? Sí. Unos para vida y otros para condenación. Y es por eso que no juzgamos a la iglesia. Si tú vienes a jugar a la iglesia, te estás jugando
la vida eterna. Ese es el problema. Entonces Pedro le está aclarando a estos hermanos: no, señores, aunque se hayan muerto, no significa que no van a ir al infierno o no van a ir al cielo. Porque Dios va a juzgar tanto a los que estemos vivos como a los que estén muertos, porque ellos darán cuenta. Pero ¿a qué muertos se estaba refiriendo Pedro? Y nos va a aclarar aquí en el siguiente verso. Sigamos leyendo. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¡Wow! Entonces se les predica el Evangelio a los muertos. Aquí viene. ¿Qué dijimos? Un principio de la hermenéutica. La hermenéutica tiene, les voy a decir solo dos principios así. Uno, ya les dije, que los pasajes más oscuros se interpretan a la luz de los pasajes más claros. Ahora, nosotros entendemos que media vez estemos muertos, la única oportunidad de alcanzar salvación es en vida, ¿amén? Y esto lo predicó el Señor y es una doctrina. Entonces, todos los pasajes, hay muchos pasajes que nos aclaran que no hay una segunda oportunidad. Porque está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Estamos claros? ¿Está claro el pasaje? Está claro. Entonces, el principio de la hermenéutica es que interpretemos eso, que está claro, en un pasaje que está oscuro. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A qué muerto se estaba refiriendo aquí? Y ya nos voy a explicar el verso. Otro principio de la hermenéutica para la interpretación es que debemos de ver el contexto. ¿Y en qué contexto está hablando Pedro? Pedro está hablando del sufrimiento, Pedro está hablando de la persecución, Pedro está hablando de que los hermanos no tiren la toalla, y Pedro está hablando de esperanza. Pedro no está tratando el problema del infierno, que está tratando el otro problema. Pero Pedro le está dando esperanza y le está diciendo: ustedes que están sufriendo, aunque estén sufriendo, dejen que Dios juzgue a esos que a ustedes los ultrajan, porque los va a juzgar el Señor. Y miren, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Y aquí viene, ponga atención: para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Y cómo son juzgados los hombres por la carne? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, los creyentes hemos de morir. Sí, hemos de morir. En la carne hemos de morir. En la carne hemos de morir. Pero también en este pasaje hace una alusión a que los hermanos fueron ultrajados y fueron criticados mientras estaban vivos, ¿verdad? Mientras estaban vivos. Y por eso dice aquí: para que sean juzgados en carne, es decir, en vida, según los hombres. Y aquí viene en donde se comprende que Pedro estaba hablando de los hermanos que habían muerto y que eran salvos. Pero dice aquí: pero vivan en espíritu según Dios. ¿Quiénes son los que van a vivir en espíritus después de muertos? ¿Quiénes son los que van a vivir en espíritu? Los creyentes. Los creyentes. Entonces Pedro estaba refiriendo a los creyentes que habían muerto ya, y cuando venga el juicio iban a ser vivificados en espíritu. Amén. Iban a ser resucitados en espíritu. No está enseñando la doctrina de que hay una segunda oportunidad y que después allá abajo se les va a ir a predicar a los muertos para que se arrepientan. No es eso lo que está enseñando. Si ustedes ven, Pedro está diciendo que después de que mueran, dice la parte final del verso, dice: pero vivan en espíritu según, o sea que ya eran salvos, o sea que ya habían creído. El verso está refiriéndose que ya no iban a quedar condenados. Gloria a Dios por eso. Y esta es la consolación que Pedro le estaba diciendo: hermano, no tiren la toalla, aunque nos maten, aunque muramos, cuando venga el juicio, Dios se encargará de esos impíos y a ustedes los vivificará en espíritu. Amén. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. No tiren la toalla, hermano, usted va a ser vivificado, aunque los hombres lo juzguen en la carne, aunque los hombres lo juzguen porque estaban siendo ellos ultrajados, pero usted va a ser vivificado en espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan ser vivificados, hermano? ¿Está siendo obediente al Señor? ¿O está haciendo su propia iglesita? ¿Verdad? Ya dije acá. Si uno de hombre ama a alguien y está enamorado de alguien, y ese alguien le dice que sí, pues después de que sí,
si yo me caso y después de me caso tenemos hijos y voy para arriba. Cuando usted dice que es salvo, nomás es salvo, usted se bautiza, después de que bautiza, usted sirve y toma la cena del Señor y es obediente al Señor, amén. Porque demuestra el amor al Señor, amén. Y no le dice, ¿sabes qué? No quiero mucho meterme contigo. No quiero compromiso contigo. Ah, no quiere compromiso conmigo, no. Pero quiere la salvación. Sí, la salvación sí la quiero. Ah, pero no se quiere obligar, no, no la quiero. ¿Y no va a tomar la comunión? No, tampoco toma la comunión. Pero yo ordeno que se tome la comunión, a mí no me importa que usted ordene, pero yo no lo quiero de usted. ¿Podría hacer este diálogo usted con el Señor? ¿Tendría valor? Sí, Señor, yo sabía pero ¿sabes qué? Yo no quería meterme mucho contigo. Porque ya bautizarme, porque ya tomar la comunión, porque ya... No, lo hizo todo. Yo quería así, como la lista. No mucho. ¿Habemos así, hermano? ¿Habemos así en la iglesia? Pues Dios le está hablando. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Señores, el fin se acerca. En este verso, en el contexto, Pedro se podría estar refiriendo a la destrucción de Jerusalén, del templo, en el año 70. Pero también se podría referir que el fin de las cosas es que Dios había culminado todo el acto redentor para que alcanzáramos salvación también. Entonces se acerca. Si eso se acerca, hermanos, ¿en qué condición estoy? Entonces dice, ¿cuál es la condición que debe estar el cristiano cuando sabe que el fin se acerca? Dice, ser pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo debemos de estar los creyentes? Viviendo con prudencia. Viviendo sensatamente, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Tranquilo. Ay, hermano, yo estoy afanado. Quiero yo 2 negocios. Hermano, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Hermano, sea sobrio. Vele en oración, hermano. Usted está bien carnudo. Está pensando solo en la tierra, pero hoy estaba diciendo a mi hermano la noticia, creían que esos que murieron ahí pensaron que se iban a morir. No, hombre. Hay algunos de Estados Unidos que tienen el vuelo y están hasta brincando y así hacen en un montón de menjures aquí, pero no saben que la pelota no está esperando. Ven. Y los creyentes dicen que debemos de vivir con prudencia, sobrios, sabiendo que en cualquier momento el Señor nos llama. ¿Estamos listos? Si va a hablar con sus hijos, hable en este momento. Si va a hablar con su esposo o su esposa, hable en este momento. No le dé más tiempo. Hoy que se casó mi hija, pensaba yo, bueno, hice lo que pude en el Señor, les enseñé y estuvieron en la iglesia. Mientras estuvieron en mi casa, estuvieron en la iglesia en todos los cultos. En todos los cultos. Y fue la fuerza que hubo voluntad, no lo sé. Pero mi trabajo era que mientras vivían en mi casa, estuvieran en todos los cultos. ¿Tus hijos están aquí? ¿Tus hijos están aquí? Ahora, ya están casados, ya les dije, no hay que ser metido también. Ya cuando ellos se casen, dejen de darle metido, viene la vieja, le va a agua caliente a las 9. Aquí viene la vieja metida. Si el hijo se casó, se salió de su casa para estar en la mía. Así es que te das cuenta. Ya es otro hogar, respete. Lo que pueda hacer, lo va a hacer mientras sus hijos vivan en su casa. Cuando ya viven aparte, respétenlos. Doble rodilla, ore por ellos. Lo buscan, aconsejen. Pero no debe de intervenir en sus vidas. Esa parte. Entonces Pedro le dice, el creyente debe de vivir prudentemente, sobrio. Verso 8. Sigue aconsejando. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. En aquel verso decía, terminaba, velad en oración. Velad en oración. Velad en oración. ¿Y por qué Dios le gusta que le oren? Yo a veces me pregunto, ¿Dios ordena que le oremos? Pedro va a dar unos mandamientos. Pedro está dando unos mandamientos. Pedro está diciendo que seamos sobrios. Pedro está diciendo que velemos en oración.
predicación. Dios está hablando a través de Pedro. Y hoy en el verso 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Entre vosotros, ¿quién era vosotros? ¿Quién era vosotros? Todos los hermanos de la iglesia, todos los creyentes que estaban en ese contexto. ¿Creen que se aplica esto a nosotros también? ¿Que deberíamos de tener ferviente amor entre nosotros? Deberíamos de tener ferviente amor. Yo cuando los miro a todos ustedes, y digo yo, ¿cuántos tendremos, si no ferviente amor, por lo menos cariño a los hermanos? Cariño. Cariño que nos duela lo que le pasa y que nos alegramos con lo que le alegra y sufrimos con lo que dura. Cariño. Así como nos alegra el Espíritu Santo cuando vemos que todos vienen a la iglesia y cuando vienen todos nos alegramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Porque vamos a ganar más? ¿Porque vamos a comer más? No, nos alegramos en el Espíritu porque son nuestros hermanos, amén. Nos gusta que estén con nosotros y que tengan comunión. Entonces Pedro dice, da otro mandamiento a los hermanos que están en persecución y les dice acá que tener entre vosotros ferviente amor. ¿Tenemos ferviente amor? Preguntemos, hermano, porque la predicación es para nosotros. ¿Tenemos ferviente amor entre nosotros? ¿Tenemos ferviente odio, rencor? ¿Qué tendremos entre nosotros? ¿Qué tendremos? Pensemos por un momento. Pensemos por un momento si realmente esta predicación que está haciendo Pedro nos está diciendo algo a nosotros. Ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Todos los que tenemos hijos, hermanos, todos los que tenemos hijos y no nos salen buenos, cada vez que hablamos de ellos, hermanos, tratamos de cubrir sus pecados, ¿no es cierto? Usted rara vez le dice, bien que a mí me hace el mismo borracho, pendenciero, recoge cabulla, roba gallina, hasta que no lo dice. ¿No lo dice? Porque el amor cubre. Mira que tu hijo borracho, no, solo toma trago y lo va a recoger de la cuneta. ¿Por qué? Porque el amor cubre. Los padres perdonamos los errores de los hijos. Los padres perdonamos los errores de los hijos, hermano. Eso es cubrir la multitud de pecados. Ahora, eso lo aplicamos como padres. Y a pesar de que los hijos le porten mal, usted siempre está presto a ayudarlo. Está siempre intercediendo por él ante Dios. Eso mismo es lo que el Señor está diciendo entre nosotros. Usted perdone por amor al hermano. Si el hermano lo ha ofendido, ¿es capaz de perdonar a usted? Cubre la multitud de pecados. El amor cubre. Así como yo le cubro a mis hijos todos los errores que cometen y cada vez que llegan a mi casa, bueno, son mis hijos. Pedro nos está diciendo que el amor cubre multitud de pecados porque usted pasa por alto. Ya le pega el pescozón el niño a la hora de comer. Ay, mi bebito, vieja puta. Porque lo quiere esto. ¡Ey, no quiero esto, no quiero esto! ¡Pam! Le pega la vieja. ¡Ah, bebé! ¡Ay, mira, vieja dura! Porque aquel no lo quiere, pero la vieja quiere. Y le cubre todo eso, ¿verdad? Pobrecito el niño. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando te ama a alguien, es a tu novia, es turbia. No, algo enojada es que. Es a tu novia, chambrosa. No, algo comunicativa. Todo lo arregla. Mira que tu marido, pues, ¡pum! No, es cansadito que vive. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados, ¿no es cierto? Todo le tapa. Todo le tapa. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y esa es la lección que Pedro está diciendo aquí, que los creyentes, por amor, vamos a cubrir una multitud de pecados. Vamos a pasar por el alto la ofensa del hermano. ¿Verdad? Si yo ofendí a alguien, o alguien me ofende a mí, yo debo pasar por alto esa ofensa. Así es que los mandamientos que Pedro está dando aquí no son fáciles, porque el amor cubre. Verso 9, otro mandamiento: hospedados los unos a los otros, sí. ¿Por qué era necesario este mandamiento en ese contexto? La iglesia estaba siendo perseguida, los hermanos salían de su casa a huir, se iban sin nada. ¿Y a dónde se iban a refugiar? ¿Dónde podían refugiarse? Solo donde estaban otros hermanos. Entonces era necesaria la hospitalidad, porque iban huyendo.
iban huyendo. Entonces un hermano pasaba huyendo, hermano, fíjate que la iglesia de San Gerardo allá, pues la desmenuzaron, nos siguieron, y quédese aquí, y ahí vamos por allá, y esperábamos al hermano. Voy para salir porque desde aquí mañana dale, ¿ok? Y iba. Eso era necesario. Entonces Pedro dice, deben de hospedarse los unos a los otros, dice ahí, sin murmuraciones. Ay, viene el hermano, anoche ni he dormido, era como le apestan los pies. Sin murmuraciones. A dormir me iba yo para... Ay, 2 zapatazos le tiré para que se callara, porque qué ronquido. Que usted queriendo dormir, ¿verdad? Tiene el zapatazo por allá. Y otro como que son tamales que están hirviendo para todo. Bueno, cada quien tiene. Hospedar sin. Mira, ese hermano solo a tapar el baño bien y ahora, ay, está taqueado. Y ¿cómo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos hoy? Sin murmuraciones. Verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrado a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones que recibimos no son para gloriarnos de ellos, sino que son para compartirlos y para edificación de la iglesia, hermano. Si usted tiene el don de dar, es para beneficio de los demás hermanos. Si yo tengo el don de hablar y predicar, es para predicar y hablar a los demás hermanos, para edificación de los demás hermanos. Todos los dones no son para ensoberbecernos, sino que son para servicio de los demás. Todo don que usted tenga, si es hospedador, si es porque usted presta su auto, si es porque usted le da un plato de comida a alguien, todos esos dones se los dio el Espíritu Santo para ponerlos por obra para los hermanos. Gloria a Dios por eso. Todos los que tienen los dones. Cada uno, verso 10 dice, según el don que ha recibido, ministren a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice acá. Si uno tiene el don de hablar o de enseñar, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, es decir, en servicio o ayuda, ministre conforme al poder de Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Quién es el que va a recibir la gloria? Ninguno que tenga el don. Yo tengo el don de hablar, yo tengo el... No. Toda la honra, toda la gloria debe ser para Dios. Y el don simplemente es para que yo lo ponga a servicio de los demás. A quien pertenece, dice, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. No olvidándonos que somos salvos no por nuestra conducta, somos salvos por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Y si yo he sido salvo, lo natural después de haber nacido de nuevo es querer acercarme más al Señor con el bautismo, con la comunión, con el servicio, porque estamos enamorados del Señor. Cuando nacemos de nuevo, nacemos para el Señor y para servir al Señor. Amén. No para alejarnos del Señor. Yo no nazco de nuevo para retirarme. Yo no nazco de nuevo para estar de lejos. No, yo no nazco para eso. Nazco para tener comunión con el Señor. Y eso es lo que celebramos hoy, la comunión con el Señor, el privilegio que Dios nos dio de pertenecer a una comunidad que se llama iglesia o eclesía. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias porque